Hola, buen día a todos. Nuevamente estamos aquí en el programa Transformación y Cambio. Esta mañana de, híjole, ¿qué fecha es hoy? 20 de diciembre, sábado 20 de diciembre. Quiero ver cómo andan esos ánimos, quiénes están por ahí despiertos, cómo va esa energía en esta bella mañana, quiénes ya activos. Vamos a agradecer los reportes respectivos. En tanto llegan esos reportes, les comento, estamos aquí conmigo. Tengo un día de color gris, lloviznando, la temperatura está baja y contentos y gozosos de poder hacer que las cosas sucedan. Así que tú que te conectas ahorita, dime cómo está ahí el aspecto climático en tu ciudad, en tu barrio, en tu aldea, en tu país, en tu comunidad, donde quiera que esta señal esté siendo recibida. Comunícate, queremos leerte, queremos saber de ti, cómo estás, cómo te amaneció en este bello día sábado. Hoy es el día del violeta, le decimos nosotros, porque a mi nieta Chelsea así le dice, el día del violeta, no dice del rayo violeta, pues el día del violeta. Hoy es el día de hacer que las cosas pasen. Bendigo el bien en ustedes, estoy muy contento de estar aquí y de iniciar esta transmisión que tiene como objetivo cambiar y transformar la vida de las personas. Eh, Hoy tenemos un programa muy especial. Los días jueves, los días sábado, por la mañana, siempre hablamos acerca de epigenética. Así que cuéntame, vas camino al trabajo, estás en tu casa, estás ahí en el nidito, en esa cama preciosa que está calientita. ¿Cómo te trata esta mañana de día sábado? Para mí, excelente, ya aquí con deseos, ya tomé mi cafecito y vamos para la transformación y el cambio en nuestro estudio. Así que espero leerte pronto y que no te vayas sin dejarnos un like. Y para quienes solo pasan así, pues como que si fueran aves de paso, eh, les deseo todo lo mejor y que les vaya muy bien en su día. Eh, y si pasas por aquí, pues déjanos una manita, un dedito arriba, ¿sí? O déjanos un corazoncito o cualquier otro emoji. Lo importante es que haya interacción. Así que me alegra que ya estén conmigo y vayamos avanzando. Vamos a ver, por aquí tengo ya un comentario de HSG. ¿Cómo estás, querido discípulo? Dice, buenos días, querido maestro. Aquí listo para recibir la cátedra. Esa es la actitud proactiva para poder transformar y cambiar la vida. Vamos entonces a estudiar epigenética esta bella mañana sabatina. Eh, Regularmente hago una ayuda a memoria para entrar en materia. Y la ayuda a memoria, estamos hablando en estas cátedras preciosas acerca de cómo la epigenética y el envejecimiento tienen relación. Alguien me dice, no, pues no, no, maestro, si yo apenas tengo 28, apenas tengo 15, apenas tengo 19, tengo 23, tengo 35, me siento mejor, me siento súper bien. No importa. Lo que queremos aquí es que todos aprendan que hay un programa. Esos programas para quienes tienen algo de conocimiento de programación de computadoras, hay códigos. Por ejemplo, hoy con la inteligencia artificial uno puede hacer un montón de cosas, pero eso es como que alguien venga y me haga la tarea, pues. Pero digamos, cuando se trata de programar, uno diseña programas y les asigna funciones. Y esos programas van a correr y han corrido toda la vida antes de que viniera la inteligencia artificial a hacer ya programación de computadoras. Y los programas tienen como objetivo que sucedan cosas, que pase algo. Por ejemplo, cuando tú llegas a un supermercado, ¿no? Y ya pues seleccionas todos tus productos y ves que tienen una etiqueta con un precio y tienen un código, ¿no? Un código de barras.
Eso está previamente cargado en una base de datos enorme, que esa base de datos enorme tiene todos los productos del supermercado, pero también tiene eh, precios, bueno, todo lo está relacionado, ¿no? Inventarios, precios, la valorización total de lo que está adentro. Híjole, está conectado a muchas cosas. Pero cuando pasas a la caja, por ejemplo, y es que un celular, que unos audífonos, que la comida, que no sé qué, que no sé cuánto, en ese momento hay un programa que está automáticamente descargando el inventario y alimentando el de compras, donde ya le dice a los gerentes o a los encargados de los departamentos, oye, ya se vendieron tantos de estos teléfonos, ya quedan tantos, y bueno, y ya van tomando decisiones. Entonces, un sistema. Precisamente se llama sistema porque está conectado a diferentes nódulos, a nodos, a diferentes módulos, a diferentes eh, terminales. Y esto alimentará información. La vida se caracteriza por la información. Nuestro mundo no podría existir sin información. Necesitamos información del clima, necesitamos información de la vida, información de la salud, información del pulso político, del pulso bursátil, del pulso monetario, del pulso económico. Necesitamos información de lo que está ocurriendo alrededor, porque todo eso sirve en conjunto para tomar decisiones. Ahora bien, dentro del contexto ya de nuestra biología, de nuestra fisiología, de los sistemas que operan, he venido enseñando, por ejemplo, que hay un sistema operacional enorme aquí en nuestra cabeza. Está en las neuronas, está en la glándula pineal. Y desde aquí sale información para todos lados en nuestro organismo. Imagínate a nuestro cuerpo como ese enorme supermercado que dije. Tiene una cantidad de funciones y tiene muchos empleados y tiene muchas actividades. Te vas al hígado y hace más de 750 funciones diarias. Y tú te encuentras, te vas a tus neuronas, híjole, y hay células específicas para crear neuronas, así como hay células específicas para lo hepático. Hepático es que está relacionado con el hígado, ¿no? Y hay células específicas para el estómago, hay células específicas para el páncreas, para los riñones, para la vejiga, para las glándulas en general, para los sistemas reproductivos, para tus huesos, para tus articulaciones. Entonces, cuando nos damos cuenta, somos una serie de sistemas complejos. Aquí tengo a alguien, está Jennifer. ¿Cómo estás, querida Jennifer? Saludos. Dice, buenos días, amado maestro. Saludos a todos los presentes. Yes. Y bueno, gracias, Jenny, por estar aquí desde la mañanita. Eso me encanta. Ok, entonces, como somos una cantidad de sistemas, un sistema dentro del contexto biológico y dentro del contexto metafísico, pero más específico del nuevo paradigma y de las energías. Recuerda que yo manejo mucho el sistema energético. Nosotros tenemos que cuando nacemos ya vienen algunas improntas. Una impronta es como una impresión, como un programa que se tiene que activar y que ya viene cargado por default, como es. Tú vas a un centro de servicio y compras un teléfono y el teléfono ya viene precargado con algunas aplicaciones, te guste o no te guste, porque esas ayudan a que funcione mejor. Trae un sistema operativo y trae unas apps y trae no sé qué y trae no sé cuánto y dependiendo de la marca, así va a ser la tienda que manejan, bla, 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 bla. Viene precargado. Cuando nosotros nacemos precargados también. Hay improntas que vienen allí y una de ellas es esta que estoy tratando, la impronta del envejecimiento. Y menciono eso porque también dentro del contexto de la reprogramación que hago a nivel de ADN, eh, tenemos que hay un protocolo que es específico para vejez, la juventud, se llama protocolo de juventud y longevidad, porque esto es la antítesis de envejecimiento y muerte, ¿vale? Entonces, si nosotros trabajamos juventud y longevidad sin importar la edad que tengamos, estamos diciéndole a nuestras células, oigan,
Ahora ya sabemos cómo funcionan y la impronta pues ya no me va a hacer daño. Yo decido que no me haga daño. Pero es un asunto de carácter personal, de entendimiento, ¿ya? Yo no puedo venir y entrar a ti y cambiar una impronta. Aunque tal vez sí se pudiera. Bueno, de hecho no hay nada imposible. Pero eso alteraría tu funcionabilidad dentro del sistema. Ahora no solamente estoy hablando del sistema puramente eh, celular, sino estoy hablando del sistema universal. Cada uno de nosotros está jugando un papel preponderante, único, supremo dentro de la estructura del universo. Y aun cuando nos han dicho una cantidad horrible de cosas, que estamos manipulados, que los arcontes, que los reptilianos, que esto, que lo otro, que aquello, de eso hay muchas cosas ciertas. El punto es este, sin importar la impronta que hayas traído, este proceso del nuevo paradigma te libera de todas esas cadenas, ¿ya? ¿Qué te parece? Imagínate a un hombre arrastrando un montón de cadenas y envuelto por un montón de cadenas que apenas puede caminar y anda arrastrando las demás. Y es una carga todos los días. Exactamente así está la mayoría de los terrícolas. Y esa carga les impide disfrutar de la vida, gozar del momento presente, liberarse de las tensiones, dejar de producir cortisol para que el estrés ya no domine sus vidas. Viven presos de la moneda, viven presos del materialismo. Esas son las cadenas modernas que atan, que aprisionan a la mayoría de las personas. Cuando una persona anda en el sistema de producción de cortisol, va a estar siempre estresado o estresada. Va a andar angustiado, su vista se centra solo en lo material y entonces el cortisol se eleva. Y cuando hay elevación del cortisol, se pierde la capacidad de poder concentrarse en lo que es invisible, en lo que es eterno, en lo que es imperecedero, en lo que produce el gozo, en lo que produce la libertad, la realización. Por eso es que nosotros enseñamos que la persona debe aprender a vivir el momento presente. Para eso enseño al respecto los días jueves. Ahora bien, cada uno de nosotros puede liberarse de todo eso, porque no nacimos para estar improntados. ¿Ya? Si bien es cierto, nuestros padres nos trasladaron una impronta genética, ahí es donde viene lo que una vez nos preprogramado, ¿no? Cuando el esperma viaja, ¿ya? Para poder llegar hasta donde se encuentra la otra célula que se llama óvulo, el óvulo ya sabe qué esperma es el que va a penetrar si es el momento de la fecundación, si no, no. Y cuando llegan todos, le abre la puerta solo a uno. La mayoría nos dicen, sí, eres un campeón, llegaste primero, fuiste ese esperma que fecundó. Eso solo es palabrerío. El bendito óvulo ya sabe quién lo va a fecundar y le abre la puerta, lo ingresa y ya, se acabó. Y los demás, ahí llegaron, ahí llegó su vida. No importa cuánto hayan corrido. De hecho, ellos no están compitiendo, sino que es un sistema gravitacional que los atrae hacia el óvulo. Ahí hay una cosa maravillosa de la energía, ¿ya? Y ahí hay leyes que trascienden la física. Ahora bien, bueno, se fecunda y ese esperma traía información de tu papá, pero el óvulo proporciona información de tu mamá. Cuando se da la fusión de las dos células, ¡pua!, se produce un estallido interno. Es muy diminuto, pero si tú lo logras ver, y hay de hecho hay algunas fotografías y hay videos sobre eso, si sabes buscarlo lo vas a encontrar, vas a ver que el estallido que produce cuando las dos células se funden, eso equivale a la explosión de una supernova, porque es el nacimiento de luz. Vale, ok. Entonces, cuando se produce eso, automáticamente de dos células sale una. Esa célula la llamamos cigoto. De ese cigoto procederán varias cosas después, como son la creación y la formación de las células totipotentes que darán lugar a las células que a su vez son células madres, que darán lugar a células hijas que a la vez darán lugar a que haya diferenciación por proceso de metilación
y que aparezcan las células que van a ir a construir las cejas, las que van a ir a construir las pestañas, las que van a construir los párpados, las que van a construir toda la piel del rostro y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? La piel del rostro no es igual que la piel de las manos o la piel de los pies, por ejemplo, ni la piel de las piernas o de los muslos o del abdomen. Si te das cuenta, todo es diferente. Entonces hay células distintas para cada parte del cuerpo. Eso es externamente. Por ejemplo, ustedes ven aquí, tengo cabello blanco, no me lo pinté, no me, o sea, no, esto no me lo pinté, esto está saliendo naturalmente. ¿De dónde salió esto? Sale de una célula que puede que ya no tenga un proceso de melanina o algunas otras cosas, pero eso es genético. Mi papá estaba con la cabeza blanca, mi mamá también. Entonces, cuando uno ve varias cosas, o este lunarcito que me salió aquí, este lunarcito me salió hace como unos 8 años, yo no nací con esto. Entonces uno va viendo que los procesos se van dando. Estas son las improntas, estos son los sistemas que vienen precargados y nos dan información fenotípica, que es nuestras características externas, y genotípicas, que son las características internas. Ahora bien, con todo esto en mente, hay programas que se desarrollan que vinieron de esas dos células, materna y paterna, que traen información que se presentará en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, en el interior, el genoma, la genética, le decimos genoma a un conjunto de genes. Ese conjunto de genes, cuando ya está establecido, viene y genera condicionamientos a través de sistemas proteicos que son llevados como órdenes. Por eso al ADN se le decimos ácido desoxirribonucleico, ese es un ácido. Luego tenemos el ARN, que es un ácido ribonucleico, que es codificante, que no es codificante y que tiene otras funciones como mensajero, por ejemplo. Y se encargan de llevar la información proteica a diferentes lugares para activar otras células y que produzcan cosas que nosotros ni nos imaginamos. ¿Vale? Entre ellas viene la enfermedad, la resistencia al dolor, la resiliencia, genes de pobreza, genes de riqueza, genes de abundancia, genes de escasez, genes de prosperidad, genes de miseria, genes de intelectualidad, genes... ¡Híjole! Es una cantidad enorme. Ahora bien, cuando nosotros comprendemos esto, nos damos cuenta de que hay uno también, o varios tipos de genes o genómica, que se encargan de retener el estado de juventud y otros que se activan a determinada edad para producir la degeneración de los tejidos, de las células, la muerte de las mismas o la ausencia de división celular. Cuando eso sucede, automáticamente la persona comienza a envejecerse, la piel se enjuta, comienzan los dolores articulares, comienzan los fallos en todos los sistemas y comienzan los problemas de la senilidad en relación a aspectos puramente neurológicos, que aparece un Parkinson, que aparece un Alzheimer, que aparece una pérdida de memoria, la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo, comienzan a haber problemas y todo eso va a trabajar destructivamente sobre el resto del cuerpo. Entonces, según explica Cryon, por ejemplo, el proceso ese de envejecimiento y muerte, que es como, imagínense ustedes que este es un plano horizontal, ¿no? Lo voy a poner con este es un plano horizontal. Aquí vemos salir el sol y vemos como que si estuviera pasando por acá y que se esconde por acá. En realidad lo que se movió fue la Tierra, pero dejémoslo eso en lo que estoy hablando. Aquí nace, llega a su máximo exponencial de juventud y luego empieza a decrecer hasta caer aquí para la muerte. Todo este sistema es un sistema que está allí y que se va a activar quiera o no quiera la persona. Y cuando se active, automáticamente lo llevará en el proceso degenerativo. Comenzará a fallar el páncreas, comenzará a fallar el estómago, ya no come mucho porque se enferma, los intestinos no tienen la misma motilidad, empieza a tener problemas de artritis, problemas de huesos, empieza a tener
problemas circulatorios, que la presión se elevó, que el azúcar está más elevada, que bla, que bli, que blo, que blue. Todo eso está obedeciendo a una falla que se está presentando a nivel celular. Y esa falla a nivel celular lo que está haciendo es bloqueando la división de la célula, ¿ya? Cuando se bloquea la división de la célula, entonces no hay regeneración. Oigan esto, las células llegan a un momento, porque las células tienen una característica. Las células no son eternas, ¿ya? Las células se están renovando constantemente y ese es el proceso que llamamos división celular. Entonces aquí tenemos una célula, pero esta célula tiene un periodo de vida, supongamos por decir algo, voy a elucubrar, tiene un periodo de vida de 24 horas, solo para que lo entendamos rápido. Tiene un periodo de 24 horas. En 24 horas ella tiene que reproducirse a sí misma para duplicarse. A eso le llamamos división celular. Cuando esta cumple las 24 horas de servicio, se morirá. Y la otra toma su lugar. Porque tiene la misma información, por eso es división celular. Entonces, si esta otra llega a sus 24 horas, pero no se logró dividir por X, por Y o por Z, se murió. Y comienza el proceso degenerativo. Esa es una impronta que está ahí a nivel genómico. Y eso es lo que estamos estudiando, ¿vale? Y así que continuaré con eso. Y vemos entonces que el envejecimiento es un problema que siempre ha interesado a todos los terrícolas. Si nosotros leemos la Biblia, el Corán, el sánscrito, los escritos de los devas, los escritos ancestrales, etcétera, vamos a ver que siempre a la vejez se le daba una importancia que hoy en día no tiene. Por ejemplo, había un escrito que dice, ante las canas te levantarás. Es decir, que había que honrar al que tenía canas. Híjole, hoy paso con mis canas enfrente de la gente y ni cuenta se dan que las tengo. El punto que quiero destacar es este. El envejecimiento siempre ha sido un problema, siempre ha sido una situación. Ninguno ha querido morirse, pero siempre terminan muriéndose. ¿Por qué razón? Porque ese programa tiene una impronta que dice, naciste, te reprodujiste, creciste como la ciencia, ¿va? La ciencia dice, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, ese ciclo tiene que estarse repitiendo constantemente para buscar que en una de esas encarnaciones se encuentre la maestría. Hoy podemos encontrar la maestría y detener a la vez ese programa. Y de eso se trata este programa. De eso se trata la epigenética. Que tú comprendas que puedes alterar las circunstancias en tu vida. Que ya no vas a estar presa de esas cadenas invisibles que has venido arrastrando durante todo el tiempo. ¿Vale? Así que yo te invito a que cambies tu vida, a que entres en este movimiento, a que hagas algo diferente por ti y que eso te permita ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Cuando nosotros entramos en esta manifestación, nos damos cuenta que la epigenética juega el papel más preponderante de nuestra existencia. Y en ese papel preponderante es donde entra el conocimiento. La mayoría de las personas no quiere aprender, la mayoría de las personas no quiere participar, la mayoría de las personas no quiere hacer cosas perfectas. Y eso obedece a que hay una falta de interés. Hay así como que me vale, pues ya nací, aquí estoy, voy para allá. El punto clave que tenemos que desarrollar es, nosotros estamos aquí en un proceso experiencial de carácter evolutivo. Para romper muchas cosas, no basta con lo que nos dijeron al principio. Ah, es que la iluminación. Ah, es que mire, ahora soy más iluminado. No, la verdadera iluminación tiene que ver, y lo he dicho, no con estar observando seres lumínicos, apariciones, epifanías. Todo eso es lindo. Pero la verdadera evolución, el verdadero proceso de iluminación consiste en autorrepararnos, en transformar nuestra vida, en hacer de nuestra existencia
un proceso extraordinario, donde nuestra sola presencia en algún lugar altere las circunstancias, donde al llegar, al pasar o situarnos, ya sea temporal o permanentemente, produzcamos algo diferente. Y esta es la parte gloriosa de la existencia. Yo hoy quiero que ustedes desarrollen este concepto a un nivel superior. Y mencioné los libros sagrados porque en muchos de ellos se decía que la gente tenía que vivir más. La Biblia es otro de los libros, no es una autoridad como nos enseñaron. Así que dejémoslo, es un libro de escritos anteriores, ancestrales, que fue adulterado a propósito. Entonces no lo podemos tomar literalmente. Pero ahí se nos dice en la historia de la creación que hombres como Adán vivieron 900 años, otros vivieron 800 años, otros vivieron 700 años, otros vivieron 400 años. Tenemos a Enoch, que vivió 365 años y desapareció, que luego dicen que es el arcángel, ya ni me acuerdo, bueno, uno de ellos, porque ya no manejo la palabra arcángel. Luego, tenemos entonces que había longevidad extrema, pero la fueron acortando y acortando. ¿Quiénes? Estos ingenieros genéticos. Estos a que las personas convencionalmente le llaman dioses, principalmente los Anu. Anu, Naki no es una raza, significa venido del cielo. Anu, cielo, Ki es tierra, Anunnaki, en los que vinieron a la tierra. Genetistas que fueron modificándonos para llevarnos a un punto, a tal grado que, por ejemplo, leyendo este mismo libro en los Salmos, dice, no contenderá mi espíritu con los hombres, sino que su edad será 120 años. Y luego le reduce, no, a los más fuertes los vamos a dejar en 80. Pues yo tengo aquí en mi casa a alguien que sobrepasa eso. Mi mamá tiene 93 años, mi papá se murió de 96, y toda mi familia por línea paterna tuvieron más de 110 años. Entonces, quiere decir que podemos superar todo esto. Y ellos no sabían de epigenética. Así que yo quiero llegar a pasar el siglo y seguir así como estoy enseñando. ¿Vale? Y todos lo podemos lograr. Para ello se requiere el entendimiento. Alguien me dice, no, yo para qué quiero vivir tanto tiempo, pues para enseñarle a otros, ¿no? Ahora bien, nosotros ahora, gracias al conocimiento que tenemos de todo lo que se llaman las bases moleculares de la vida y la aplicación que le damos en el contexto celular, sabemos que el envejecimiento fue tomado como un concepto natural y nos lo trasladaron nuestros padres y todos dicen, sí me tengo que envejecer, sí, yo sé que se pone así y comienzan los achaques. Eso lo disuelvo y lo mando a donde corresponde, a la nada. Lo que tenemos que aprender es que el desgaste de las estructuras, el desgaste de las células, obedece a procesos a nivel epigenético. ¿Ah? Y es aquí donde comenzamos a ver los problemas. Ahora bien, nos damos cuenta que en las células neuronales se ve un patrón específico, empiezan a trabajarse remodelaciones en la cromatina y eso nos lleva a ver que la cromatina puede alterar muchas cosas y el desgaste neuronal pues lleva hacia el deterioro a las células, por lo que ya mencioné anteriormente, y tenemos que las personas tienen problemas cognitivos. Ahora bien, aquí hay un asunto muy específico y es la expresión y la actividad proteica de carácter remodelador que posee la cromatina, y otras son responsables de marcar al ADN. Y cuando lo marcan, le agregan o le quitan grupos metilo. Y eso es lo que afecta a la longevidad de una célula. Cuando tenemos esto claro, entonces nos damos cuenta de que existe lo que llamamos el disco de la existencialidad. Y este disco de la existencialidad va a comenzar con el punto clave de las alteraciones epigenéticas. Entonces tenemos que, si vemos
un círculo, como un reloj de esos análogos de antes, que tenían números del 1 al 11, del 12 al 11, eh, imaginemos que está a las 3 de la tarde la aguja, ¿ya? Y si está ahí, ahí comienzan las alteraciones epigenéticas que producen desequilibrios proteicos, que alteran el metabolismo de nutrientes a través de lo que comemos. Eso va a producir disfunción mitocondrial, eso producirá envejecimiento celular, llevará al agotamiento de las células madres, lo que producirá y desatará una comunicación intercelular defectuosa, conduciendo a la inestabilidad genómica y al acortamiento de los cromosomas para luego repetir el ciclo de alteraciones epigenéticas. Y eso sucede desde la fecundación hasta el último suspiro que una persona tiene. Pero aquí está el medio de lo que hay que cambiar, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vemos que la ciencia acepta el envejecimiento como un proceso fisiológico natural, ¿ya? Pero esos estudios que han hecho, aunque no estoy de acuerdo que es un proceso natural, ¿ya? Porque debiéramos de aprender a alterarlo y ese es el objetivo de este programa, vemos que también nos han dado mucha información sobre lo que conocemos como moduladores epigenéticos. Y con estos cambios podemos entrar a hacer acciones relevantes en la biomedicina. Y aquí, dentro de este concepto de biomedicina, vemos que existen algunos tipos de enfermedades que son raros, extremadamente raros, y se les denomina progerias. Y esos mecanismos están relacionados de forma principal por la proliferación celular que se ha alterado. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que las células no pudieron completar de forma ordenada todos los pasos para dividirse y dar lugar a más células. Aquí entra otro proceso que tiene que ver con el, déjenme recordarme de este bendito, eh, bueno, ya me voy a recordar, se los digo. Bueno, ya lo voy a tener, ya se lo digo. No pudieron reproducirse. La célula perdió elasticidad, se perdió el sistema de reproducción y la célula se reproduce sola o ya no se reproduce. Cuando digo se reproduce sola, es decir, sin seguir el patrón de reproducción y por eso el sistema inmune les ataca. ¿Ah? Ahora bien, siguiendo con esto, es donde vemos que cuando se produce ese problema, que la célula no pudo completar la estructura de los pasos requeridos para su propia autodivisión y producir más células, nos llevará a la ineludible conclusión que no será posible regenerar los tejidos, ya sean de la piel, del hígado o crear poblaciones nuevas para producir sangre, por ejemplo. A veces es una herida que tarda en sanar. Allí hay que ver, hay unas heridas que se cicatrizan rapidísimo. Bueno, ahí hay un montón de factores, pero está este también, regeneración. Por eso, si te cortas o te haces alguna herida por X, por Y, por Z, háblale precisamente a las células madres para que reproduzcan a las células que se van a encargar del proceso de cicatrización y restauración de la piel. Es un proceso maravilloso realmente. Ahora bien, hay alteraciones morfológicas como resultado de esto, porque las células de todos los tejidos que requieren ese recambio continuo y constante se ven afectadas, ¿ya? Es como que tengas un sistema de producción, pues, ¿ya? Y te dice los proveedores, oiga, fíjese que ya no hay materia prima, no ha venido. ¿Qué haces tú? Detienes la producción o empiezas a buscar por otro lado. Pero las células no van a ir a buscar. Si se les detuvo la cadena de producción, ahí se queda. Y eso es lo que produce los desgastes. Y cuando observamos a pacientes
que tienen un aspecto envejecido a los 20 años, a los 25 años, a los 30 años, y yo les invito a que observen. Tengo 35 y luce como si tuviera 80. ¿Ya? Eso indica que hubo una degeneración allí. Y cuando hacemos todo esto y analizamos todo el efecto devastador de las enfermedades desde la perspectiva molecular, vemos que aquí está lo que quiero que quede en ustedes indeleble. Cuando analizamos a todo el proceso devastador de este grupo de enfermedades y lo hacemos desde el punto de vista molecular. ¿Por qué molecular? Porque tenemos el punto cero, luego vienen las ondas, luego vienen las partículas, luego vienen los átomos y por último están las moléculas. Las moléculas son la fase de la energía que va a producir la materia y mostrará lo que llamamos nosotros real o que es duro. ¿Ya? Pero solo es una ilusión. Ahora bien, ¿qué sucede? Se ha observado que hay una cantidad de proteínas remodeladoras de la cromatina. Ajaja. ¿Y esas proteínas quiénes son? ¿Y de dónde salieron? ¿Y por qué vienen a remodelar a la cromatina? Entonces, cuando remodelan la cromatina, modifican a las histonas y también hay una modificación de la cromatina, de las histonas y también de los reguladores del ARN no codificante sufren alteraciones. Ahora bien, la alteración de esos parámetros producirá daños en el organismo de la persona. Y aquí es donde comenzamos a ver nuestra cátedra de hoy. Y cuando tenemos claro esto, nos damos cuenta que hay algunas enfermedades que solo se manifiestan, pero hay otras que lo hacen de forma más drástica en las edades avanzadas. Y entre ese grupo están las que conocemos como las enfermedades neurodegenerativas, porque estas aparecen o se producen a raíz de la pérdida de la función de esas determinadas áreas del sistema nervioso que regularmente están relacionadas con algún tipo específico de célula. Entonces ya explicamos hasta el cansancio cómo se da la degeneración de la célula. Y cuando se da la degeneración de la célula, ya sea en este caso de las neuronas, tenemos el deterioro cognitivo. La persona no se recuerda, la persona olvida, la persona ya no sabe quién es, etcétera, como en el caso del Alzheimer, ¿no? Ok, ahora bien, durante muchísimos años se había dado por sentado que esas enfermedades aparecían como algo natural, como algo inevitable, ¿ya? Y que de acuerdo a la elongación de la vida o prolongación de la misma, iban a aparecer de alguna forma u otra. Pero esos son los patrones que nos han vendido de pensamiento. Es el paradigma que se le mete a la persona, porque acepta todo con un sí, 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 y no cuestiona, no estudia, no busca. ¿Vale? Ahora bien, hemos visto que hay procesos de envejecimiento celular, ya describimos algunos, y estos van a llevar lo que se conoce la acumulación forzosa de productos de desecho, y estas se convierten en sustancias tóxicas para la célula. ¿Ya? Y luego, esos fenómenos son de carácter natural. Ahí sí, por ejemplo, ¿qué se hace una célula que se muere? ¿Dónde está? ¿Cómo se desecha? Bueno, ese es estudio de otro programa. Pero quiero decirles que nuestro cuerpo está desechando cosas constantemente, porque hay renovación. ¿Cuántas células se mueren diarias? Son millones. ¿Cuántas las reemplazan diariamente? Millones. Y ese proceso tiene que estar todo el tiempo. Se divide, muere, se divide, muere, se divide, muere, se divide, muere, y es un loop interminable. Ahora bien, las células también generan residuos, ¿ya? Y estos
aparecen a partir de las reacciones químicas habituales. Una célula se descompuso. Por ejemplo, ves en el caso de, vas a la cocina y vas a hacer pelas unas papas, las zanahorias, qué sé yo, quitas las hojas y todo eso quedó allí. O sea, aprovechaste una parte, pero el otro tienes que desecharlo y eso va a producir una reacción química cuando se descomponga, porque tiene que volver a ser tierra nuevamente. Pues pasa lo mismo aquí adentro. Ahora bien, la acumulación de los productos que son derivados del metabolismo y que se asocian al oxígeno que estamos respirando y que ese oxígeno lo consumen nuestras células para obtener parte de su energía y para generar algo que se conoce con el nombre de estrés oxidativo. ¿Ya? Ahora nos damos cuenta que eso qué significa, que las proteínas e inclusive el mismo ADN, que es un ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Pueden oxidarse y también pueden verse de forma irremediable dañados si no se controlan esas reacciones de forma adecuada. Quiere decir que estamos produciendo desechos, por lo que pasa en cualquier industria. En todos lados se producen desechos. A eso le llamamos basura, ¿no? Por ejemplo, un hospital tiene desechos hospitalarios. Ahí van jeringas, agujas, gasas, restos de productos. Las gasas van contaminadas con pus, sangre, etcétera, de las curaciones. Y bueno, ¿qué se hace con esos desechos? Porque podrían proliferar enfermedades. Hay un sistema de recolección, lo lleva a un incinerador, ese incinerador procede a hacer esa quema, pero tiene que tener filtros para no dañar el ambiente. Bueno, en teoría sí están, pero regularmente la mayoría no cumple esos estándares, ¿vale? Entonces, todo genera desechos, nuestro cuerpo también. Las células que se mueren se convierten en un desecho y tiene que sacarlos del cuerpo. Y ahí le llaman estrés oxidativo. Ahora bien, en términos generales, cuando nosotros vemos que la vida empieza a avanzar o la edad sigue creciendo, las células van a verse perjudicadas, dañadas o afectadas por un desbarajuste, una situación que no está normal, que se asocia a todos esos procesos. ¿Vale? Ahora bien, allí entra en parte la maquinaria epigenética, porque no es inmune a ese tipo de fallos. Entonces, si se dan cuenta, la impronta está diseñada para inclusive corromper al mismo cuerpo para llevarlo a la muerte. ¿Por qué se produce la muerte en una persona que no sufrió un impacto de bala? Bueno, no sufrió ningún tipo de violencia, vamos a ponerlo así. Se produce por fallos de los órganos. Un órgano deja de funcionar, este está asociado a los otros, el otro deja de funcionar, el otro deja de funcionar y luego se da un paro, ya sea respiratorio o cardíaco. Y la muerte se presenta. Se dio la transición. Porque el mismo sistema se encarga de toxificar al mismo organismo para que se produzca el deceso y se vuelva a abrir otro ciclo. Nosotros tenemos que aprender a ponerle punto a eso. Lo que sucede epigenéticamente no está a salvo de esos fallos porque hay proteínas implicadas y esas van a sufrir daños y van a reducir su capacidad regulatoria. Entonces, cuando se da un fallo renal, por ejemplo, y un paciente comienza a ir a diálisis, allí en cualquier momento puede haber un desencadenamiento y no estoy condenando a nadie. Pero ¿qué pasó? El riñón no está trabajando bien. Pero el médico lo va a ver solo como un aspecto físico, fisiológico. No lo va a ver como un contexto puramente de carácter energético, holístico, en, metafísico.
El médico va a decir, no, es que falló el riñón por A, por B, por C, por D, por X, por lo que sea. Y mire, vamos a poner la máquina y le hacemos aquí eso. Pero nunca una maquinita, tenía que andar con la máquina en la espalda, como si fuera un jetpack, ¿no? Para que le esté haciendo, porque los riñones no están funcionando. Cuando allí hubo un fallo de células que está obedeciendo a un proceso epigenético. Como me decía una discípula, todos en la familia han tenido problemas renales, todos se han muerto de lo mismo. Y yo no quiero pasar por eso. Padre, le dije, porque eso quiere decir que ya entendiste que se pueden cambiar las cosas. Ahora imagínense ustedes, ahí no solo está el proceso celular como una impronta, sino que vienen aspectos ancestrales de otra naturaleza, como por ejemplo el miedo. Todo lo que está relacionado con riñones tiene que ver con miedo, con temores, con estrés postraumático de eventos en la niñez, por ejemplo. Ok, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué sucede? Se reduce la capacidad regulatoria de las proteínas que están implicadas por la contaminación que se da dentro del organismo, principalmente a nivel de torrente sanguíneo. Y un ejemplo práctico de todo esto es, y que también nos va a servir como representativo para entender el concepto, tenemos a las personas quienes desafortunadamente han desarrollado Alzheimer. Cuando se presenta el Alzheimer, hay un área que está afectada de uno de los hemisferios en el cerebro y se producirá lo que conocemos como la desregulación, es decir, no está regulado, ya está todo alterado y funciona como se le da la gana. Esa es una desregulación de carácter general que se presenta a nivel epigenético y luego va a dar como resultado que algunas regiones del ADN, ¿ya? Y explico esto, mencioné que tengo una cajita que siempre utilizo, redonda. Supongamos que este es la célula, ¿no? Y voy a abrir esto, está vacío, pero vamos a usarlo para ejemplo. Esto que estoy haciendo de quitarle la contratapa para que quede lo vacío por dentro, esta es la protección que tiene los genes para que ninguno los llegue a alterar internamente, ¿ya? Porque está en el núcleo de la célula, pero supongamos que ya lo lograron abrir. Entonces viene y produce una desregularización o desregulación general que se registra en regiones del ADN, pero el ADN estaba escondido hasta aquí adentro. ¿Cómo fue que eso entró? ¿Ya? Y produce hipermetilación. Eso hará que haya daños por todos lados, porque esa cajita debió haber estado cerrada, no abierta. Entonces, cuando se abre, el proceso de metilación va a ir a trabajar internamente y alterará al ADN, obligándolo a producir más proteínas de la misma, que llevará el ARN mensajero a todos lados y las células obedecerán a eso. Ahora bien, adicional a las modificaciones que se dan en estas proteínas, también se producen efectos condensando de forma elevada a la cromatina. Les vuelvo a mencionar la cromatina, se lo dije hace un momento. Entonces, cuando la cromatina está extremadamente condensada y reprimida, va a haber problemas en las histonas y va a haber problemas en el ARN mensajero. Ahora bien, si vemos a los genes cerrados, aquí está abierto, cerrado. Genes que están cerrados y que en consecuencia tienen falta o escasez de plasticidad neuronal, van a coincidir con efectos devastadores de la enfermedad que hemos mencionado, Alzheimer. Ahora bien, ¿qué pasará? Pérdida de la memoria, habrá deterioro cognitivo, ¿ya? Y el paciente estará. Tengo una amiga
linda, una mujer que es un amor, un ser de esos escasos en el universo. Y su mamita preciosa tiene Alzheimer. Y me dice, mira, me dice, cada vez que va a visitar a su mamá me avisa. Porque le mandamos energías, no solo a la mamá, sino a ella. Se voy a ir a ver a mi mamá. Yo sé que va a haber un proceso emocional muy duro para ella. Porque llega y mamá no la reconoce. No la reconoce. No sabe quién está a la par. Ahora imagínense ustedes ese efecto devastador en un hijo o en una hija. Gracias, padre, la mía, con sus 93 años, 94 ya, nos reconoce a todos, nos abraza y todavía es muy útil para muchas cosas. Entonces, cuando uno se pone empático, entonces le mando, le digo, oye, te cubro, te medio la energía y a mamita también. ¿Por qué razón? Porque son efectos devastadores de esa enfermedad. ¿Qué pasó ahí entonces? Procesos de escasa división celular que condujeron a que los genes se cerraran y no se produzca la plasticidad neuronal. ¿Ya? A esta plasticidad neuronal se le conoce como neuroplasticidad. Entonces, aquí tengo un pedazo de una hoja de papel. La neuroplasticidad es esto, ¿verdad? Puedo hacerlo. Miren que era de otro tamaño, pero lo puedo regresar. Bueno, si lo hago cuidadosamente, ¿no? Porque si no lo puedo romper. Y lo puedo regresar. Debería hacerlo con plastilina para que sea mejor el ejemplo, pero aquí miren, lo regresé a donde estaba, pero lo puedo volver a convertir en esto. Neuroplasticidad. Entonces, no hay neuroplasticidad y habrá pérdida de la memoria y deterioro cognitivo. Como vemos ahí, nada nuevo, pero sí tenemos la evidencia de la importancia que tiene la regulación epigenética, ¿ya? Y ahora podemos ver que existen otras formas de solventar eso. Por ejemplo, la ciencia va a querer hacerlo con fármacos y todo lo demás. Nosotros lo podemos hacer hablando, porque la palabra hablada es la que transforma, sintiendo, conectando, teniendo esa comunión perfecta donde no eres nada ni nadie y estás conectado con la fuente suprema, comienza el proceso regenerativo, comienzan los procesos de curación, de liberación, de sanidad interior, de perdón, de condicionamiento celular, porque las emociones nos llevan a ese tipo de cosas también, aparte de la epigenética. Por eso lo hablaremos. Veamos, antes de terminar, porque el tiempo no es mi aliado, vamos a hablar acerca del Parkinson, otra enfermedad muy, muy problemática. Entonces, esta enfermedad se cree que puede deberse a fallos genéticos, ¿ya? Pero para que pueda existir un número muy elevado de casos esporádicos y cuya causa no se reconoce con certeza, entonces descartamos el asunto genético. ¿Y en qué consiste? Esta enfermedad produce un trastorno de carácter neurodegenerativo y allí las neuronas que mueren se localizan en un área del cerebro y esa área se conoce como la sustancia negra, ¿ya? Y está relacionada con el sistema de control motor. ¿Qué es eso del control motor? Ok, vamos a explicarlo. Aquí tengo un dispositivo que está conectado para estarse cargando, ¿no? Entonces, supongamos que aquí está el cerebro y esta es una conexión nerviosa. El nervio que viaja aquí puede tener funciones sensitivas y funciones motoras, ¿ya? La función motora está llevando
está produciendo una interacción de doble vía, ¿ya? Y con esto vemos que la sustancia negra va a ir a afectar el sistema motor, por eso la persona comienza a tener las vibraciones, ¿no? Porque los sistemas motores no están controlando la estabilidad de las manos, o de un pie, o qué sé yo, de un ojo, o cualquier otra cosa. Cuando una persona está muy nerviosa, le comienza a brincar el ojo o el párpado le hace así, hay un problema en la función motora debido al enojo, a lo que sea, al estrés y todo lo demás. Pero aquí estamos hablando de Parkinson. Ahora bien, existe una disminución del número de células y esta a su vez tiene correlación con la pérdida progresiva de esa capacidad locomotora de los afectados y se va a manifestar en la mayoría de los casos a partir de los 60 o 70 años, específicamente en los 60. ¿Qué significa eso? ¿Debo tenerle miedo a esto? No. Lo que debo de hacer es analizar mi árbol genealógico. ¿Ya? ¿Hubo algún miembro de la familia que padeció esto o aquello o lo otro y cualquiera del abanico de enfermedades que hay? No necesariamente las que son de carácter neuronal. Y comenzamos a ver si hubo algo de eso, estamos en la obligación de reprogramar nuestro proceso genético y epigenético. Pero seguimos. Hay algunos condicionamientos genéticos en esto, pero también hay muchas mutaciones en los genes, ¿ya? Y cuando tenemos esas mutaciones en los genes, hemos visto que esa función demuestra que es importantísima para la supervivencia de las neuronas implicadas en el asunto. Preguntamos entonces, ¿se puede creer o pensar que la epigenética esté detrás de estos casos en los que la genética por sí misma no está justificando la patología? Y estas son las preguntas claves, ¿no? Entonces, lo que se sabe dentro del contexto neurocientífico es que están afectando por igual como lo que sucede con el Alzheimer. Y eso se ve tanto en animales, tanto en modelos animales de Parkinson y también en pacientes terrícolas. ¿Cuál es el fenómeno que se ve que es similar? Alteraciones en los reguladores epigenéticos. ¿Y de dónde vino eso? Volvemos al inicio. Hay información en tu cuerpo que tú ni sabes que existe, pero innato, que es el responsable de correr línea por línea. A eso se le llama sistema secuencial, ¿no? Porque sigue una secuencia. Como esto, por ejemplo. Hubo una secuencia, una orden en determinado momento de mi vida que dijo, hay que hacer aparecerle un lunar en la cara a otro. Entonces viene innato y se encarga de producir proteínas, sistema y todo lo demás para que aparezca. Yo les puedo mostrar fotitos mías de 7 años y de otros y no tengo esto. Pero ahora sí ya lo tengo. Aquí está. El ciberopellisco me duele, ¿no? Significa que innato viene corriendo secuencialmente las cosas. Y por ejemplo, por eso digo, hay que revisar el árbol genealógico. Si en el árbol genealógico hay alguna persona que padeció eso, hay que poner cartas en el asunto antes que llegue el momento en que pueda leerse esa información. Y como innato solo está siguiendo órdenes, pues sencillamente le dará resultado a eso. Eso es como tener un checklist, ¿no? A las 7 de la mañana me levanto, a las 7:30 tengo que estar desayunando, a las 7:50 enciendo el auto, a las 8 salgo no, a las 7:55 me voy, y bla, 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 bla. Tengo que ir al supermercado, luego al banco, luego tengo que ir a visitar a fulano, tengo que traer esto, pasar recogiendo y
tiene su checklist. Y lo mismo hace Ignato, dice, pues hoy amanecimos, hoy estamos a fecha 20 de diciembre, y hoy tiene que pasar esto, y 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 esto, una lista, digamos, de 50 cosas en el ADN de cada uno de nosotros, y dice, pues vamos a hacerlos, bla, 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 y lo cumple, porque no tiene otra orden, o una contraorden. Y aquí es donde entra lo epigenético. La epigenética nos demuestra que se puede, oigan esto, se puede, de acuerdo al ambiente, alterar las circunstancias. Y esto nos llevará a poder regular, ¿ya?, el sistema epigenético y que no esté desregulado o anómalo, pues en otras palabras. Normalicémoslo. Y así para cualquier otra enfermedad. Estemos atentos, somos vigilantes. Recuerden que estamos tratando el programa de envejecimiento y muerte, pero aquí se trata de epigenética y vejez. La ciencia lo presenta así, yo lo presento como programa de envejecimiento y muerte, pero también presento lo contrario, que es longevidad, juventud y longevidad, juventud y longevidad. ¿Cuántos millones de dólares no se invierten, o miles de millones de dólares, en buscar una cura para la juventud eterna cuando está dentro de nosotros? Solo que esos genetistas, no les digo infernales porque el infierno les quedaría corto si es que existiera. Y no me refiero a ningún genetista terrícola, a esos genetistas que bajaron del cielo. Ellos nos alteraron a propósito. Y alguien me va a decir, no manches, pues eso que esto me va a venir a alterar a alguien. Lo que sucede y la gente no entiende o no ha querido entender es que estos se alimentan de nosotros, de las emociones. Y el sufrimiento es una de las emociones que más energía le da. Yo quisiera que tú llegaras a un momento de emancipación y que dijeras, como lo hice yo, no le doy ni siquiera un segundo de mi vida en emociones. Y empiezo a conectarme a la fuente para que la energía de la fuente me mantenga perfecto, saludable, equilibrado, gozoso, en paz, en armonía, creciendo, desarrollándome. Miren qué lindo. A estar amargado, peleado, andar buscando cómo competir, cómo destruir a la competencia, cómo hacer pedazos al otro, cómo eso. Y a ellos les interesa eso. Por mi parte, se mueren de hambre esas entidades. Y espero que por la tuya también. Y alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué vinieron estos a hacer lo que se les dio la gana? Por una sencilla, simple y llana razón. Nuestro planeta, o el planeta este que estamos habitando, es un planeta de carácter experiencial. Dicho en palabras de Acentavo, la Tierra es un laboratorio gigantesco donde cualquiera puede experimentar lo que quiera. Y por eso vemos, ahora entenderán por qué ven ustedes tanta destrucción. Vámonos a un laboratorio y están jugando con la vida. Vámonos a una industria y están inventando cosas y experimentando nuevas cosas. Ven ustedes la cantidad de productos. Uno antes, y ya estoy usando la palabra de mi mamá antes, llegaba y en un grocery, o sea, en una barrotería, en una tienda, comprabas todas las cosas que querías. En un mercado común y corriente. Y habían productos que eran extremadamente básicos. Un jabón, que podía ser un jabón de baño o un jabón para lavar la ropa. Y si mucho un detergente, no había shampoo, no había nada, nada. Pero empezaron a hacer experimentos
y crearon una gama de productos que ahora podemos tener tiendas del tamaño de unas que comienzan con W o cualquier otra, donde tienes 5,000 metros con productos diferentes. Eso es el proceso de experimentación. ¿Ya? Experiencial es una cosa, experimental es otra. ¿Ya? Entonces empiezan a experimentar y se dieron cuenta que se combinaban una cantidad enorme de sustancias, te daban algo para que el cabello no sea, el mío es grasoso, ¿ya? Si no me lo lavo todos los días, es una cosa que se me pega, ¿ya? Mi rostro también es grasoso, tengo que estarme lavando. Entonces, ahora bien, ¿eso lo puedo alterar genéticamente? Epigenéticamente, sí puedo, ¿ya? Pero estoy trabajando en otras cosas que me interesan más. Ahora, ¿qué quiero decir? Se dieron cuenta que podían hacer muchos productos, están experimentando. Y así como nosotros como terrícolas experimentamos que le agregamos esto, que agregamos lo otro, que le quitamos aquí, que le ponemos allá, o si no vean el círculo cromático, por ejemplo, ¿no? Podemos sacar de los colores primarios un abanico de colores. Siempre estamos experimentando. Y eso también lo hicieron ellos con nosotros, para jugar a tener asegurada su comida. De la manera en que muchos de nosotros hemos desarrollado actividad. Yo estuve, bueno, en realidad puedo, tengo la capacidad y la experiencia para dirigir empresas pecuarias. Y una de las empresas pecuarias, ahora lo entiendo, porque estuve mucho tiempo ahí. Porque uno toma una especie y la explota. Y cuando ya no te sirve, pues la mandas al rastro, ¿no? Exactamente lo mismo aquí. Aquí está la especie. Erróneamente se le llama humana. Los explotamos, dicen ellos, y cuando ya se les bajó todo, se mueran y que regresen otra vez a repetir el mismo ciclo. Califíquenles ustedes. No quiero decir yo una grosería acerca de esos seres. ¿Y cuál es el juego? Que tú y yo les digamos, oye, no más, manito. Si es que le quiero decir manito para tratarlo con cariño, ¿no? No más, nunca más. Y cuando tú te liberas, no hay fuerza en el universo que te pueda obligar a hacer otra cosa. Pero para eso se requiere carácter, se requiere entrega, se requiere disciplina, se requiere querer cambiar las cosas. Y no ser como una hoja seca que pasó una corriente de aire, la elevó, le dio vueltas por todos lados y cuando disminuye la corriente de aire, plum, se cae esperando a que pase otra que lo siga llevando. No, hay que desarrollar carácter, hay que entrarle a la vida de una forma diferente. De esa manera lograremos cambiar este planeta. Bueno, se me fueron 66 minutos enseñando. Les amo, les bendigo y les agradezco por estar conmigo. Quiero ir rapidísimo, pues a dar un vistazo aquí a quienes me escribieron. Olga Franco, bendiciones a su bien, amado maestro de familia. Dice, gracias, Olguita, y gracias por esos corazoncitos del violeta, que hoy es el día de la transmutación. Y tenemos a Alejandra Camacho. ¿Cómo estás, querida Ale? Saluditos a ti allá en la Ciudad de México. Qué bueno que estés presente. Me alegra muchísimo que hayas venido. Y también a Olga Pineda desde Colombia. Qué bueno que estás aquí en el día a día. Felicito a quienes son perseverantes. Esa perseverancia cambiará sus vidas. Perseverar es lo único que cambia realmente la vida de la persona. Ok, y también ya habíamos saludado a Jenny y a HS. De verdad me siento muy contento de tenerles conmigo. Gracias por dejarme sus likes y por compartir el programa. Les digo el bien de ustedes. Los veo mañana, donde voy a tener una cátedra magistral. Ya no voy a seguir hablando de los efectos que venía hablando, sino que quiero hablar de algo en particular, de coherencia. Y les va a gustar muchísimo, así que los espero mañana a las 6 de la tarde en el perfil Universidad Metafísica, autor la guioniza, y espero
que podamos compartir muchísimo. Desde ya, bendigo su día sábado, su día del Violeta. Disfrútenlo en familia, hagan el bien, estén llenos de vida, de gozo, de salud, de perfección. Trabajen en ustedes mismos y sobre todo, hagan que las cosas sucedan desde el momento presente. Saluditos, les amo de verdad muchísimo. Hasta pronto.